Aquí tienes la traducción completa al español, sin omitir ninguna palabra ni acortar el texto. No olvides dar me gusta al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para mantenerte al día con nuestras últimas historias. La taza de cerámica astillada calentaba mis manos mientras miraba por la ventana de la cocina. El otoño en Nueva Inglaterra realmente es otra cosa. Los arces al otro lado de la calle eran un resplandor de gloria, rojos y dorados ardientes contra un cielo tan azul que casi dolía mirarlo. Era el tipo de mañana tranquila de martes en la que el sonido más fuerte era el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Un sonido que había sido el telón de fondo de mi vida en esta casa durante los últimos 20 años. Soy Eleanor, por cierto, y supongo que se podría decir que mi vida se había asentado en un ritmo cómodo y predecible. No un mal ritmo, fíjate, solo un ritmo como una canción antigua favorita. Ya sabes, todas las palabras también. El teléfono sonó, su estridencia cortando la calma. Suspiré, colocando la taza sobre la encimera de granito, la que finalmente me había permitido el lujo de comprar después de que los niños se fueran a la universidad. Hola, ella. Cariño, soy Sara. Sara, mi mejor amiga desde el jardín de infancia. Su voz, siempre un poco demasiado alta, un poco demasiado entusiasta, era un consuelo familiar. Sara, ¿qué pasa? No me digas que has adoptado otro gato callejero. Ella se rió con un sonido cálido y burbujeante. No esta semana. Escucha, tengo un enorme favor que pedirte. Enorme. Y eres la única persona en la que puedo pensar. Me recosté contra la encimera. De acuerdo, te escucho. Siempre que no implique sacar a alguien de la cárcel o esconder un cadáver. Nada tan dramático. Te lo prometo, se trata de Michael. Michael, el hermano menor de Sara. No lo había visto en... Dios, debían de ser casi 10 años. Era un poco vagabundo, un fotógrafo, siempre persiguiendo la toma perfecta en algún rincón remoto del mundo. La última vez que supe de él, estaba en algún lugar de Sudamérica. Era unos 10 años más joven que Sara y yo, lo que lo situaba claramente en sus finales de los 40 ahora. Lo recordaba como un chico alto y delgado, callado, que siempre parecía estar observando en lugar de participar. Michael, repetí, sorprendida. ¿Qué pasa con él? Bueno, ha vuelto a Estados Unidos por un tiempo. Se suponía que se iba a quedar con nuestra prima Marta en Boston mientras resolvía algunos detalles de una exposición, pero la casa de Marta acaba de sufrir una rotura importante de tubería. Inundó toda la habitación de invitados. Literalmente me acaba de llamar en pánico. ¿O no? ¿Está bien? Está bien. Solo prácticamente sin hogar. Necesita un lugar donde quedarse un par de semanas, 3 como máximo. Y ella, tu casa me vino inmediatamente a la mente. Tienes esa preciosa habitación libre desde que Mark Jr. se mudó, y es tranquila, pacífica, exactamente lo que necesita para concentrarse. Tiene mucho entre manos. Dudé. Mi habitación libre. Sí, era preciosa. También era mi santuario, mi estudio de pintura, el único lugar de la casa que era enteramente mío, lleno de lienzos y el aroma de trementina y aceite de linaza. La idea de que un casi desconocido, aunque fuera el hermano de Sara, invadiera ese espacio se sentía desconcertante. Oh, Sara, no lo sé. Empecé. Es solo que estoy un poco a mitad de un encargo y soy una criatura de hábitos. Ya lo sabes. Lo sé. Lo sé. Ella insistió. Y no te lo pediría si no fuera importante. Es increíblemente considerado. Ella, de verdad, apenas notarías que está ahí. Ya no es el chico salvaje que solía ser. Si es eso lo que estás imaginando. Bueno, es Michael. Callado. Se mantiene principalmente en su sitio. Me lo imaginé como un adolescente desgarbado con una cámara colgando perpetuamente del cuello. Era difícil imaginarlo como un hombre adulto. Un par de semanas, dijiste, 3 como máximo absoluto. Solo necesita un refugio en la tormenta. Por favor, ella, te deberé un favor enorme. La cosa de Sara es que rara vez pedía grandes favores. Y cuando lo hacía, solía ser por una buena razón. Pensé en mi casa tranquila, las habitaciones vacías. Tal vez una pequeña interrupción no sería lo peor. Y era el hermano de Sara después de todo. Casi familia. De acuerdo, dije,
suspirando dramáticamente, aunque una pequeña parte inesperada de mí sintió un destello de, no exactamente emoción, pero algo distinto de la habitual calma de la mañana de martes. Puede quedarse, pero si toca mis pinceles de Marta, lo echo a patadas. Sara chilló de alegría. Oh, ella, eres una salvavidas. Gracias. Gracias. Se sentirá tan aliviado. Conducirá desde Boston esta tarde. Debería estar allí alrededor de las 5 de esta tarde. Miré alrededor de mi cocina, viéndola de repente a través de los ojos de un extraño, el aroma persistente de mi tostada, la pila un poco desordenada de correo sobre la mesa. Vaya. Vale. Con poco aviso. Lo sé. Lo siento. Todo es un poco de última hora. Te llamará cuando esté cerca. Y no te preocupes, es perfectamente capaz de pedir comida para llevar. No tienes que preocuparte por él. No lo haré, dije, aunque una parte de mí ya estaba revisando mentalmente el contenido de mi nevera. Hábitos antiguos. Charlamos unos minutos más, Sara contándome sus últimos triunfos de jardinería antes de colgar. Me quedé allí en silencio, el reloj de pie marcando el tiempo esta tarde. Mi ritmo tranquilo y predecible estaba a punto de adquirir un nuevo compás. No estaba segura de cómo me sentía al respecto. Un poco aprensiva, ciertamente, pero también curiosa. ¿Cómo sería Michael después de todos estos años? El observador callado, ya adulto. Entré en la habitación libre. Estaba llena de luz de la tarde, motas de polvo bailando en los rayos de sol. Mi caballete estaba en la esquina, con un paisaje a medio terminar de la costa de Men sobre él. Tendría que mover algunas cosas. Hacer espacio. Se sentía extraño preparar esta habitación tan personal para alguien a quien apenas conocía. Esperaba que Sara tuviera razón y que fuera el tipo callado y considerado. Las horas pasaron en un borrón de ordenar y una leve ansiedad. Cambié las sábanas de la cama de invitados, aireé la habitación e incluso compré un café decente, recordando que Sara había mencionado que Michael era un poco snob con el café. Alrededor de las 4:30, mi teléfono vibró, un número desconocido. Hola. Hola. ¿Es Eleanor? Una voz de hombre, más profunda de lo que esperaba, con un ligero filo ronco. Agradable. Sí. Michael. Sí. Hola. Sara me dio tu número. Estoy a unos 20 minutos. Solo quería avisarte y decirte gracias otra vez por esto. Realmente me estás sacando de un apuro. No es ningún problema, dije, intentando sonar despreocupada. Conduce con cuidado. Nos vemos pronto. 20 minutos. Respiré hondo. Mi corazón daba un aleteo gracioso. Nervios, me dije. Solo nervios por tener un invitado en casa. Estaba de pie junto a la ventana del salón fingiendo leer un libro cuando un jeep verde oscuro de aspecto maltrecho entró en mi entrada. Tenía el aspecto de un vehículo que había visto más de su parte justa de caminos difíciles. La puerta del conductor se abrió y un hombre se desplegó del asiento. Era más alto de lo que recordaba. O tal vez yo era más baja. Delgado, vestido con vaqueros oscuros y una camisa de denim desteñida, con un satchel de cuero gastado colgado cruzado sobre el pecho. Su cabello era más oscuro también, más castaño que el rubio arenoso de su juventud, y más corto, aunque todavía tenía un aspecto ligeramente indómito. Se detuvo un momento, mirando la casa, su expresión ilegible desde esta distancia. Luego se dirigió a la parte trasera del jeep y empezó a sacar un par de bolsas de lona y un estuche de cámara grande y resistente. Abrí la puerta principal cuando se acercó a los escalones del porche. Michael. Levantó la vista y por un segundo vi al chico que recordaba en sus ojos, esa misma mirada pensativa y observadora. Pero entonces sonrió, una sonrisa lenta y ligeramente cansada que arrugó las comisuras de sus ojos. Y el chico desapareció, reemplazado por un hombre atractivo de una manera ruda y discreta. Había líneas en su rostro que no estaban antes. Líneas que hablaban de sol y viento y experiencias que solo podía imaginar. Eleanor, su voz era incluso mejor en persona. Ha pasado mucho tiempo. Ciertamente lo ha hecho, dije, intentando mantener mi propia voz firme. Bienvenido. Pasa. Entró, trayendo consigo un leve aroma a algo al aire libre, como agujas de pino y fogatas distantes.
Era un aroma extraño en mi pasillo meticulosamente limpio. Miró alrededor, su mirada deteniéndose en las fotografías de la pared, el pasillo desgastado sobre el suelo de madera pulida. Tu casa es preciosa, dijo, su voz suave, exactamente como Sara la describió. Pacífica. Gracias. Señalé hacia las escaleras. La habitación libre está arriba, primera puerta a la izquierda. Déjame ayudarte con eso. Yo me las arreglo, dijo, levantando fácilmente las bolsas. Ya has hecho más que suficiente. Lo seguí por las escaleras, sintiéndome de repente muy consciente de su presencia en mi casa tranquila. Era como si se hubiera introducido un mueble nuevo, uno que no coincidía del todo con la decoración existente, pero que resultaba interesante de todos modos. Dejó sus bolsas en la habitación libre, mi estudio, y miró alrededor. Sus ojos recorrieron mis pinturas, las pilas de lienzos, los frascos de pinceles. Me sentí un poco cohibida, como si estuviera viendo una parte de mí que normalmente se mantenía privada. Este es un gran espacio, dijo, volviéndose hacia mí. ¿Eres pintora? Pinto un poco, dije un poco demasiado rápido. Es principalmente un hobby. Asintió, su mirada volviendo al paisaje en el caballete. Eres muy talentosa. Esta luz es increíble. Un elogio de un fotógrafo renombrado sobre mi uso de la luz se sentía significativo. Gracias, dije genuinamente complacida. Bueno, ponte cómodo. El baño está justo al otro lado del pasillo. Avísame si necesitas algo. Gracias, Eleanor. Te lo agradezco. Se pasó una mano por el pelo. Probablemente debería intentar hacer algo de trabajo. Estoy un poco apurado con una fecha límite. Por supuesto. Estaré abajo si necesitas algo. Suelo cenar alrededor de las 7. Eres bienvenido a unirte a mí, pero no hay presión si estás ocupado o quieres coger algo tú mismo. La cena suena genial si no es demasiado problema. En absoluto. Sonreí. Nos vemos luego. Luego me retiré abajo, mi mente dando vueltas. Era diferente, más callado de lo que incluso había anticipado. Sin embargo, había una intensidad en él, una energía concentrada, y esos ojos. Realmente parecían verlo todo. Mi tranquila noche se estaba perfilando como cualquier cosa menos eso. Me encontré preguntándome en qué tipo de trabajo estaba tan concentrado. ¿Qué imágenes llenaban ese pesado estuche de cámara? El aroma a agujas de pino y fogatas distantes parecía permanecer en el aire, un sutil recordatorio de que el ritmo predecible de mi vida había golpeado definitivamente una nota inesperada. Las siguientes horas fueron una extraña mezcla de rutina y anticipación. Preparé la cena, un simple plato de pollo y verduras asadas, algo que esperaba fuera universalmente aceptable. Mientras tanto, podía oír los sonidos tenues e intermitentes de arriba, el suave pisar de pasos, el ocasional clic apagado quizás de su portátil o equipo de cámara. No era intrusivo, pero estaba ahí, una constante conciencia de otra presencia en la casa, mi casa, que durante tanto tiempo solo había resonado con mis propios movimientos. Cuando lo llamé para cenar, bajó con prontitud. Se había cambiado a una camisa fresca y su pelo estaba ligeramente húmedo, como si se hubiera echado agua en la cara. Parecía cansado, pero menos estresado que cuando había llegado. Esto huele maravilloso, Eleanor, dijo al sentarse en mi pequeña mesa de cocina. Se sentía un poco raro compartir este espacio normalmente solitario. Gracias. No es nada sofisticado. Comimos en un silencio cómodo durante unos minutos. No soy de conversación forzada, y parecía que Michael tampoco, pero no era un silencio incómodo. Era compañero. Entonces, empecé. Finalmente, Sara me dice que estás trabajando en una exposición. Asintió, dando un sorbo de agua. Sí, es una retrospectiva. Principalmente trabajo de los últimos 15 años. Es mucho que revisar. Seleccionar las piezas, prepararlas. 15 años de viajes y fotografía. Eso es bastante. Solo podía imaginar los lugares que había visto, las historias escondidas en sus imágenes. ¿A dónde te ha llevado tu trabajo principalmente? Hizo una pausa, una mirada distante en sus ojos. Muchos lugares remotos. Los Andes, el Himalaya, el Outback australiano. Me atraen los paisajes que se sienten intactos y las personas que viven en ellos.
Suena fascinante y desafiante. Lo es, admitió, pero increíblemente gratificante. Hay una cierta verdad que encuentras en esos lugares, en la gente, una simplicidad, una conexión con la tierra que en su mayoría hemos perdido, creo. Sus palabras resonaron en mí. Mis pinturas a menudo eran un intento de capturar ese mismo sentido de conexión, aunque más cerca de casa. La forma en que la luz caía sobre el océano, la antigua quietud de un bosque. Creo que entiendo lo que quieres decir, dije suavemente. Me miró entonces, una mirada directa y evaluadora que me hizo sentir extrañamente vista. Pensé que podrías, dijo, su mirada bajó a mis manos, luego de vuelta a mi cara. Sara mencionó que perdiste a tu marido hace unos años. Mark, ¿verdad? Me quedé desconcertada por un momento. Sara normalmente no era de las que compartían detalles tan personales sin preguntar. Pero entonces este era su hermano. Sí, dije, mi voz un poco más tensa de lo que pretendía. Mark. Fue hace 5 años. Lo siento, dijo simplemente. No había lástima en su voz, solo un tranquilo reconocimiento. Eso debió de ser duro. Lo fue, coincidí. Todavía lo es a veces. Esta casa puede sentirse muy vacía. No había querido decir esa última parte. Simplemente se me escapó. Asintió lentamente. La vacuidad tiene una forma de hacerse notar. Había una profundidad en su declaración que sugería que entendía más que solo las palabras. Hablamos un poco más después de eso sobre sus viajes, sobre las estaciones cambiantes en Nueva Inglaterra, sobre libros que habíamos leído. Fue fácil, no forzado. Era un buen oyente. Y cuando hablaba, elegía sus palabras con cuidado, con reflexión. Mientras recogíamos los platos, dijo, gracias otra vez por la cena, Eleanor, y por la habitación. Prometo ser lo más discreto posible. Realmente no es ningún problema, Michael. Y por favor no sientas que tienes que andar de puntillas. Es agradable tener algo de compañía. De hecho, era verdad. La aprensión inicial se había desvanecido, reemplazada por una confortabilidad tentativa. Me dio otra de esas sonrisas lentas. Buenas noches, Eleanor. Buenas noches, Michael. Escuché sus pasos alejándose por las escaleras. La casa se sintió tranquila de nuevo, pero era un tipo diferente de silencio ahora, no vacío, sino lleno de un sutil zumbido de potencial, de una nueva presencia. Me encontré esperando las próximas semanas, un sentimiento que me sorprendió con su intensidad. El hombre de arriba era un misterio de alguna manera, pero no uno indeseado. El hermano de mi mejor amiga. ¿Quién iba a saber que traería un cambio tan inesperado a mi mundo bien ordenado solo por necesitar un lugar donde quedarse? El aroma a agujas de pino y fogatas distantes parecía más fuerte ahora, tejiéndose en el aroma familiar de mi hogar. Los días siguientes se asentaron en un nuevo tipo de ritmo. Michael cumplió su palabra. Era increíblemente considerado. La mayor parte del día estaba en su habitación, mi estudio, presumiblemente trabajando. Oía los ocasionales sonidos suaves, el clic de un teclado, a veces un murmullo bajo si estaba en una llamada. Salía para el café por las mañanas y intercambiábamos unos cuantos saludos. Se preparaba su propio desayuno, normalmente solo tostadas y fruta, e insistía en limpiar después de sí mismo meticulosamente. Las tardes eran cuando más interactuábamos. A menudo se unía a mí para cenar, y nuestras conversaciones empezaron a profundizarse, yendo más allá de la pequeña charla educada. Me preguntó sobre mi pintura, y me encontré, un poco tímidamente al principio, mostrándole algunas de mis piezas terminadas. Tenía un ojo increíble, como había esperado. No ofrecía solo elogios genéricos. Señalaba detalles específicos, la forma en que capturaba una sombra o la emoción en una pincelada particular. Era perspicaz e increíblemente validante. Tienes un verdadero don, Eleanor, dijo una noche, mirando una pequeña acuarela de un granero de invierno de la que estaba particularmente orgullosa. Hay una fuerza tranquila en tu trabajo, un sentido de lugar. Gracias, Michael. Eso significa mucho viniendo de ti. Me contó más sobre su propio trabajo también, sobre los desafíos de capturar la esencia de un lugar o una persona en un solo fotograma. Habló de largas horas pacientes esperando la luz correcta, el momento correcto.
Describió la belleza austera de un amanecer en el desierto, el poder abrumador de una tormenta en el mar, la resiliencia en los ojos de personas que tenían muy poco en términos materiales pero poseían una riqueza de espíritu. Sus historias eran cautivadoras, pintando imágenes vívidas en mi mente. Me di cuenta de que no era solo un fotógrafo. Era un narrador de historias usando imágenes en lugar de palabras. A veces después de la cena, si no estaba demasiado cansado o enfrentando una fecha límite apremiante, nos sentábamos en el salón. Yo leía o esbozaba ociosamente en un bloc de notas, y él a menudo tenía su portátil revisando imágenes. Ocasionalmente, giraba la pantalla hacia mí. «¿Qué te parece esta?», preguntaba, mostrándome un impresionante retrato en blanco y negro de una mujer anciana con un rostro como un mapa de carreteras de su vida o un paisaje impresionante que parecía extenderse hasta el infinito. Sus fotografías eran poderosas. No eran solo fotos bonitas. Tenían alma. Te hacían sentir algo. Y compartirlas conmigo, pidiendo mi opinión, se sentía íntimo. Era un vistazo a su mundo, su pasión. Aprendí que era un hombre privado, no de una manera secreta, sino de una manera que valoraba la soledad y la introspección. No hablaba mucho de su vida personal, sus relaciones pasadas. Respeté eso. No estaba husmeando, pero percibía una cierta soledad en él, una melancolía que a veces reflejaba la mía. Quizá era la naturaleza de su trabajo, siempre observando, siempre en movimiento. O quizá era algo más profundo. Una tarde, aproximadamente una semana después de su llegada, estaba luchando con una sección particular del encargo de la costa de Men. La forma en que las olas rompían contra las rocas, la espuma, la pura energía indómita de ello, no lograba hacerlo bien. Debí de suspirar audiblemente porque un rato después hubo un suave golpe en la puerta abierta de mi estudio. Él estaba trabajando en su habitación, pero la puerta a mi espacio real de pintura estaba entreabierta. Michael estaba allí, con una mirada vacilante en su cara. «Perdona la interrupción. ¿Todo bien?» «Oh, hola, Michael». «Sí, bueno, no realmente». Señalé vagamente el lienzo. «Esta ola me está derrotando. Parece más una nube esponjosa que una tonelada de agua furiosa». Entró más en la habitación, poniéndose a mi lado, mirando la pintura. Estuvo callado durante un largo momento, su ceño fruncido en concentración. Podía sentir el calor de su brazo cerca del mío, oler de nuevo ese leve aroma al aire libre. Era distracte, pero no de forma desagradable. «¿Puedo?», preguntó, gesticulando hacia el lienzo. «Por favor», dije, «cualquier sugerencia es bienvenida». No ofreció consejo verbal. En cambio, cogió un trozo de carbón de reserva de mi bandeja. En un trozo de papel de desecho, con unas pocas líneas rápidas y económicas, esbozó la curva de una ola, la energía explosiva de su cresta, el pesado tirón hacia abajo del agua. Fue notable. En menos de un minuto, había capturado la misma esencia de lo que yo había estado luchando durante días. «Se trata de la energía», dijo, su voz baja. «¿De dónde viene, a dónde va, la tensión antes de que se rompa?» Miré su boceto. Luego de vuelta a mi lienzo. De repente, lo vi. No se trataba solo de la forma, sino de la fuerza detrás de ella. «Wow», respiré. «Eso es increíblemente útil». Dejó el carbón. A veces una perspectiva diferente ayuda. Me miró, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Estabas cerca. Todos los elementos están ahí». Ese pequeño momento de pie lado a lado, compartiendo ese problema creativo se sintió significativo. Era un tipo diferente de conexión que nuestras conversaciones nocturnas. Era un encuentro de mentes artísticas, un entendimiento compartido que iba más allá de las palabras. Mientras estaba a punto de salir del estudio, se detuvo en la puerta. «Sabes, Eleanor», dijo, su espalda todavía mayormente hacia mí. «Dijiste que solo pintabas un poco. No deberías menospreciarte. Tu trabajo tiene verdadero corazón». Sus palabras me calentaron más que el sol de la tarde entrando por la ventana. Se fue y me volví hacia mi lienzo con un nuevo sentido de propósito, una nueva claridad. La ola todavía no era perfecta, pero ahora sabía cómo abordarla. Y me di cuenta de que la presencia de Michael en mi casa se estaba convirtiendo en más que solo conveniente para él o un favor para Sara.
Se estaba volviendo importante para mí. El hombre callado con los ojos observadores estaba lentamente, inesperadamente, despertando partes de mí que pensaba que habían estado dormidas hacía mucho tiempo. La casa ya no se sentía tan vacía. Se sentía viva. Los días continuaron plegándose uno tras otro, cada uno marcado por el ritmo tranquilo de la presencia de Michael y nuestro creciente entendimiento no hablado. No husmeábamos en los pasados del otro, no hacíamos preguntas inquisitivas. En cambio, nos comunicábamos en miradas compartidas sobre el café, en los silencios cómodos que se asentaban entre nosotros por las tardes, en el respeto mutuo que mostrábamos por el trabajo y el espacio del otro. Era una danza delicada, esta amistad inesperada, y me encontré apreciando su sutileza. Un sábado, el tiempo se volvió fresco y dorado, un día de otoño perfecto. Había planeado rastrillar hojas, una tarea que normalmente encontraba meditativa. Michael salió de su habitación a media mañana, luciendo un poco inquieto. «Necesito estirar las piernas», anunció, pasándose una mano por el pelo ya revuelto. «Demasiado tiempo de pantalla. ¿Sales?» «Solo al jardín a enfrentarme a las hojas», dije, gesticulando con el rastrillo que sostenía. «¿Te importa si te echo una mano?», preguntó sorprendentemente. «Podría usar el aire fresco. Y además», añadió con un brillo en el ojo, «te debo como 1000 tazas de café para ahora». Me reí. No diría que no a algo de ayuda. Es un trabajo más grande de lo que parece. Así que pasamos las siguientes horas en el jardín juntos. Michael, resultó, era un rastrillador de hojas sorprendentemente eficiente. Trabajamos en tándem cómodo, el roce de nuestros rastrillos un contrapunto rítmico al crujido de las hojas. No hablamos mucho, pero la actividad compartida creaba su propio tipo de comunicación. Me encontré mirándolo a veces. La forma fácil en que se movía, la expresión concentrada en su cara, incluso cuando se dedicaba a una tarea simple, parecía diferente al aire libre, más relajado, como si el cielo abierto y el aire fresco fueran sus elementos naturales. Cuando finalmente terminamos, 2 enormes montones de hojas erguidos como monumentos dorados en el césped, nos desplomamos en los escalones del porche, cansados pero